Mis amigos, estamos aquí en Portafolio Económico y como siempre conversando de temas económicos con Susana Frías, una experta en clima laboral, una maestra de varias universidades, una gerente de recursos humanos de una firma importante, o sea que hay mucho tema que tratar. Hablando de clima, Basilio, ya uno puede notar en las empresas, por ejemplo, yo que estoy en más de una empresa, que ya hay un aire, de cambio, que está entrando una nueva, ¿verdad? Una nueva estación, se está yendo una estación y está entrando una nueva estación. Pero lo importante de este cambio, ¿verdad?, que estamos evidenciando es que también la economía, los comercios, están exhibiendo un mayor número de personas por las festividades que se aproximan, ya todo el mundo está en decoración en cambio, y eso mueve la economía, que en semanas atrás pues nosotros no veíamos ese flujo de personas en la caja, como dice un famoso administrador de este país, en la caja de estos comercios. Esto es importantísimo, Basilio. Yo quiero aprovechar desde acá, desde nuestro programa Portafolio Económico, a que la gente, ¿verdad?, si bien es cierto que necesitamos ese dinamismo económico, pero que la gente invierta de manera prudente, Basilio. Estas fiestas llaman mucho al cambio, al desenfreno, y luego vienen meses donde podemos observar hasta un nivel de recepción. Entonces vamos a organizarnos en ese sentido. Pero parece Susana, que hay diríamos, una relación en esa, diríamos, en ese ambiente que tú mencionas con el consumo, o sea, como que hay una especie de relajamiento, donde la gente se siente como más cómodo para consumir, para gastar, cuando entran estas épocas, porque de hecho, fíjate que ya vimos que ya los bancos han comenzado a hacer sus ferias de vehículos. Vemos que están presentando buenos números, increíbles, o sea, números sorprendentes, como siempre, de cantidades de crédito ya, diríamos, reservado, ¿no?, para esas compras. Y realmente diríamos, ese espíritu que la gente administra en estos momentos, le ayuda a eso. De hecho, yo mirando el lado contrario, fíjate que hemos venido observando en estos últimos meses, sobre todo después de ir entrando ya en lo que es el proceso de liberación de la pandemia, vemos la gente con mucha reacción agresivas, etcétera. Sin embargo, qué bueno que iniciamos entonces en una época donde ya comienza, ¿verdad?, como esas agresividades comienzan a convertirse en un ambiente festivo y alegre. Sí, alegre, y se traduce en la productividad de las empresas. Evidentemente, cuando el empleado está en mejores condiciones anímicas, en un mejor estado de ánimo, pues la productividad se siente. Y el saber que viene un elemento económico nuevo que están esperando, que según las leyes laborales le corresponde, pues eso hace que la gente produzca un poco más. También, Basilio, producto de estos movimientos económicos que estamos observando en el mercado, es la adquisición de extranjerismos, ¿verdad?, fiestas que celebran en otros países y que han sido adoptadas, fiestas, vamos a ver, populares, fiestas para los niños y los más jóvenes de la casa, y todo esto ha generado, podemos encontrarnos en las plazas acá de la zona, ese movimiento, ese flujo económico que tan importante es para nuestra economía. Tú sabes que algo que me llama mucho la atención con relación a diríamos, a la composición de diríamos, de los precios de los productos, y es que a veces observamos como que en los comercios se quiere compensar todas estas pérdidas que se tuvieron en todo el proceso de pandemia, con costos precios un poco elevados, muy elevados. No sea tan conservador, elevados que no tienen explicación. Sí, y entonces y adicionándole a eso, Susana,
también reducciones de los pesos, de los tamaños, de las composiciones ¿verdad? De las cantidades. De las cantidades. Y esto, yo creo que eso debe revisarse, porque ciertamente no se puede pretender recuperar lo que ha sido, diríamos, un efecto de un año y medio diríamos, en reducción o pérdida reducción de ganancias o pérdidas en el peor de los escenarios, en transar operaciones donde sea disminuyéndole entonces las capacidades y con un precio más elevado. Y eso, y vemos, bueno, de hecho, fíjate que comentábamos nosotros cuando íbamos en el avión, con respecto a lo que daban. Dice, bueno, pero realmente es algo... Es una cosa que se podían contar las cantidades. Basilio, sin embargo, por ejemplo, cuando estuvimos en Panamá, nosotros vimos todo lo contrario. Cuando estuvimos visitando restaurantes y ese tipo de cosas, las cantidades en el mismo hotel, las cantidades muy diferentes a las que nosotros pues estamos evidenciando aquí. Yo creo, Basilio, que en todo este fin de año, en este último tercio del año, Proconsumidor le tocará hacer un gran trabajo en defensa de los dominicanos y las dominicanas que necesitamos hacer ese tipo de compras y, ¿verdad? Y que se nos trate con el debido respeto y la justicia que necesitamos. Sí, definitivamente que las instituciones que han sido creadas para jugar roles deben de reenfocarse en lo que es la defensa real del consumidor, porque hay muchos factores por los cuales el bolsillo de la gente está muy afectado. O sea, fíjate que nosotros tenemos diríamos, unos procesos de inflación que cuando miramos lo que, por ejemplo, en esta semana el gobernador del Banco Central pues recibió una misión del Fondo Monetario en la cual le hacían la exposición de los niveles de crecimiento que estamos teniendo y en los cuales vamos a cerrar. O sea, estamos hablando que estaría cerrando encima de un 5%. Por encima de la región. Exactamente, por encima de la región. Y están estimando una inflación de un 7%. Sin embargo, lo que nosotros, por ejemplo, estamos viviendo, la inflación que estamos sintiendo, la sentimos muy alta, o sea, muy alta. Y cuando miramos, entonces, este efecto de inflación en nuestro bolsillo, más una disminución de las cuantías que estamos adquiriendo, es como si dos inflaciones estuvieran operando, ¿verdad? Dos por una, como el efecto es 2 por 1. 2 por 1. En detrimento del bolsillo de los dominicanos y dominicanas, Basilio. Así es. De hecho, fíjate, Susana, y qué bueno que por lo menos desde el punto de vista macro, estamos nosotros presentando una situación que se convierte en un modelo de satisfacción para estos representantes de estos organismos multilaterales, o sea, donde se van satisfechos por la cifra que se están mostrando, porque hay que también reconocer que el mundo está en un proceso muy turbio con respecto a la definición y a la medición de ciertas variables. Y cuando un país te muestra que tú estás creciendo, que tú tienes una inflación controlada por debajo de 2 dígitos, o sea, por debajo de 10, evidentemente te está hablando de un país con mucha estabilidad, con muchas proyecciones. Con muchas proyecciones. Sin embargo, Basilio, el dominicano común no siente esa bonanza, no siente ese crecimiento, como tú decías. Sentimos que no se nos quita el pie del estribo, o sea, nos sentimos al borde del colapso desde el punto de vista de cómo están los precios, cómo el dominicano común
percibe la economía de una manera muy contraria al crecimiento que tenemos. Mira, y eso que tú planteas, hay que verlo en amplio, porque, por ejemplo, cuando miramos lo que es las posibilidades en el sector inmobiliario, vamos a suponer la posibilidad de que un clase media, media baja, pueda adquirir, por ejemplo, una vivienda, un vehículo, pues por el otro lado la tasa de interés subiendo, entonces te va alejando esa posibilidad. O sea, tú recuerdas que el presidente Balaguer hablaba y comenzó a desarrollar lo que era la creación de una clase media, porque se entendía que si no hay una clase media, la economía era una economía muy frágil. Y en el gobierno, por ejemplo, del doctor Leonel Fernández, fíjate que arrancó esa clase, o sea, arrancó. De hecho, tú recuerdas que tú no veías, por ejemplo, a un profesor con un carro. Era muy raro. Basilio, ¿qué tiempo tengo yo ejerciendo esa profesión? Y de esa profesión no fue que pude adquirir un vehículo. Exacto. Entonces, y fíjate que ya diríamos, las facilidades que tiene, por ejemplo, el sector magisterial, todo el que está en el magisterio, pues es muy distinta. O sea, yo diría que el presidente Abinader tiene que poner mucha atención en no seguir desgarrando a esa clase media baja, porque ya no es media alta, es que la que era media alta ya está en un declive, y debe de hacer esfuerzo por seguir creando condiciones para que esta clase se mantenga, porque es la clase que mantiene la economía, es la clase que paga los impuestos. Porque es la clase que mantiene este tipo de negocios, porque otras clases no vienen a este tipo de negocios, no visitan nuestras plazas, no visitan nuestras tiendas, nuestro comercio, a excepción del supermercado. Esas clases, sus gastos son en otra moneda, Basilio. Sí, esa es la realidad. Y la clase media es la que le retienen los impuestos. Claro. O sea, porque tú tienes dos alternativas. El rico, que tiene otro mecanismo de manejar sus finanzas, y son socios de empresa. Son ricos, Basilio. Tiene muchas ventanas. Tienes el pobre que está allá abajo, al que el presidente Abinader le tiene que dar la tarjeta, y tiene entonces a esa clase media, que es el que paga la tarjeta del que el presidente Abinader está otorgando. Está como la arepa, con fuego arriba y fuego abajo. Así que, mis amigos, nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento del programa.